Amigas y amigos de plataforma, es un privilegio estar de nuevo con ustedes. Un saludo a los salvadoreños y salvadoreñas que viven en los Estados Unidos, México, Canadá, Nicaragua, Costa Rica, Suecia, Australia también, un lugar muy lejano desde el cual nos escriben. Y un saludo muy cordial a todos los salvadoreños que vivimos en este país llenos de esperanza de que el futuro sea mejor para todos y para todas. Vamos a hacer primero un repaso breve de la coyuntura política de esta semana. Yo creo que está asignada esa coyuntura por hechos particularmente especiales. Uno de ellos es la forma en cómo se está viviendo los días previos a la transición al nuevo gobierno. Hay una serie de decisiones que se están tomando que no quedan del todo claras de parte de quien va a entregar el gobierno y de parte de quien lo va a recibir. En todo caso, hay que valorar una cosa. Los resultados electorales se dieron, hubo un ganador y los partidos políticos tradicionales, ese bipartidismo que perdió las elecciones, debería pensar bien lo que está haciendo antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque cualquier decisión que tome, al final lo que pone en entredicho no es la capacidad que se pueda tener en el nuevo gobierno para enfrentar la situación, sino que la credibilidad de los procesos electorales. Al final, si se quiere bloquear desde antes de su llegada al nuevo gobierno, lo que se está diciendo al final es que las elecciones solo sirven cuando ganan ellos. Entonces esa parte hay que valorarla. De la misma forma como el nuevo gobierno, el que va a ser el nuevo gobierno, debe valorar y pensar bien lo que está haciendo y las alianzas que está estableciendo para que la gente al final mantenga esa esperanza con la que fueron a votar. Bien, vamos a hablar de Monseñor Romero, pero vamos a hablar de Monseñor Romero el salvadoreño, el líder histórico, el salvadoreño político, el salvadoreño que logró organizar a una parte importante de la población. Monseñor Romero, el salvadoreño que escribió sendos textos de teoría social a partir de sus homilías. Es decir, no vamos a hacer o pensar que hablar de Monseñor Romero es dirigirse específicamente a la figura de él en tanto religioso. Me parece que es un error. Monseñor Romero fue más que eso, así como Monseñor Romero es más que un santo o un mártir, porque cuando nosotros empezamos a ver a un líder histórico de la talla de Monseñor, como el santo que hay que poner en las estampitas o como el santo al que hay que recordar, ya sea porque se le pone el nombre de él a muchos lugares o porque su estampa o su rostro figura en las camisetas, me parece que es volver trivial la figura de Monseñor Romero. Monseñor Romero fue mucho más importante que eso. Y lo más importante de la figura de Monseñor Romero como líder histórico de este país fue todo lo que dijo. Fue el análisis concreto de la realidad social que él vivió, una realidad social en la cual él asumió una posición no solo valiente, sino que también inteligente, en términos de que supo decodificar no solo la coyuntura que se estaba viviendo, sino que también supo aplicar todos los textos bíblicos para formar la conciencia en sus feligreses. Entonces, no sería atrevido afirmar, por ejemplo, que Monseñor Romero reescribe la Biblia. Y reescribe la Biblia a partir de la cotidianidad de su pueblo. Le da a ese texto, le da a la Biblia carne y hueso y sobre todo la hace un referente de las necesidades de la población. En ese sentido, Monseñor Romero hace de la figura de Dios o hace de Dios y de los textos bíblicos una metáfora política, social y cultural a partir de la cual él empieza a ver desde su púlpito los platos vacíos de su gente.
empieza a ver desde su púlpito las necesidades y la aflicción concreta de su gente. Entonces, ese Monseñor Romero, ese líder histórico, ese formador o pregonero de la conciencia, en un momento determinado fue llamado la voz de los sin voz, ese Monseñor Romero es el que debemos reivindicar. ¿Y cómo se hace eso? No se hace obviamente con conmemoraciones meramente protocolarias, sino que se hace precisamente recuperando la parte principal de un líder histórico. Y estos son su voz, su pensamiento, su forma de comportarse frente a la vida. Si solo se rescata la figura de Romero en términos de su nombre o en términos de su imagen, yo creo que estaríamos condenando todo el martirio que él sufrió y estaríamos condenándolo al olvido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que recuperar su voz. Y a pesar de que mucho se habla de Monseñor Romero y que hay bastantes lugares en este país que llevan su nombre o que tienen su imagen, en ningún momento se está recuperando la voz de Monseñor Romero. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, recuperando los textos de sus homilías. Hasta donde yo sé, no se leen las homilías de Monseñor Romero en las misas para recordar cuáles fueron todos sus planteamientos. Unos planteamientos no solo valientes, sino que también agudos, peligrosos para el poder de la oligarquía, sino que también eran planteamientos que eran escritos y pensados precisamente desde las necesidades de su pueblo. Un líder que supo decodificar la realidad, un líder que supo plantarse frente a los enemigos del pueblo y lo hizo de una forma valiente. Monseñor Romero es conocido como el salvadoreño más grande de este país, como el salvadoreño más reconocido en todo el planeta. Entonces, esa parte es la que hay que reivindicar de Monseñor Romero. Entonces, como digo, yo no, hasta donde yo sé, no se recuperan los textos de las homilías de Romero ni en los centros escolares, ni en las misas que se dan. Entonces estamos perdiendo la oportunidad de conocer su pensamiento. Las ciencias sociales, particularmente la sociología, hace o está haciendo una interpretación sociológica de las homilías. Entonces, si estamos diciendo que hay que reivindicar la parte más importante del líder, que es su forma de pensar y su plantarse frente a la realidad, hay que volver precisamente al texto literal de sus homilías. Y eso es lo que traigo como ejemplo en este momento. Por ejemplo, Monseñor Romero, para que vean ustedes cuál era el peso específico que tuvo Monseñor en la segunda mitad de la década de los 70, en todo ese proceso de formación de las condiciones subjetivas para que surgiera en este país el movimiento social más significativo de toda América Latina. Entonces, veamos o leamos algunos de sus planteamientos. En la homilía del 5 de agosto de 1979, Monseñor escribe lo siguiente: Dios también aprueba el sindicalismo. Dios quiere al hombre unido. Dios quiere que también al campesino se le facilite el acuerparse con otros campesinos para lograr sus reivindicaciones. Este, obviamente, es un llamado, una adecuación de los textos bíblicos para llamar a la gente a organizarse, para llamar a la gente a luchar. Pero Monseñor Romero decía en sus homilías que los cristianos deben pensar y deben denunciar todas las injusticias, pero no las injusticias que se cometieron en Egipto o las que se cometieron hace miles de años, sino que el cristiano debe denunciar las injusticias que se están cometiendo en este momento. Eso significaría entonces que si nosotros recuperamos el espíritu del planteamiento de esta primera cita que hago de unas homilías, estaríamos hablando de que el pueblo en este momento debería estar denunciando, por ejemplo, todos los procesos o los intentos de procesos de privatización que se quieren impulsar en El Salvador. Estaría denunciando la corrupción de los partidos políticos.
estaría denunciando toda la serie de amaños y de abusos que se cometen desde las estructuras de poder. Eso estaría siendo un verdadero cristiano. Entonces acá más adelante en la homilía del 16 de septiembre del 79, Monseñor Romero dice lo siguiente: yo quisiera hacer aquí un llamamiento a los queridos cristianos. No les está prohibido organizarse, es un derecho y en ciertos momentos es un deber. O sea, lo que encontramos entonces en las homilías de Monseñor Romero son verdaderos textos de formación de la cultura política democrática. Lo que encontramos entonces en los textos de las homilías de Monseñor Romero son planteamientos para que el pueblo tome conciencia de su situación y para que el pueblo se organice precisamente en contra de quienes están abusando de los intereses y están abusando de las necesidades de la gente. Cuando uno revisa las homilías de Romero, se da cuenta que el eje principal de sus textos, aparte de hacer el análisis de coyuntura pertinente y hacer los llamados a la organización del pueblo, o sea, el eje principal de Romero era el problema de la represión. Una represión que él denunció, una represión a la cual él le puso el pecho, una represión que lo hizo inclusive saber que iba a ser asesinado, pero no dar ni un tan solo paso atrás en su defensa de lo que él consideraba sus hermanos. Él como un ejemplo de lo que significa ser un líder histórico en cualquier país. Más adelante, cuando Romero se está acercando precisamente a sus últimos meses, empieza a hacer llamados un poco más concretos y empieza a hacer llamados más fuertes, diría yo, hacia la gente. En la homilía del 30 de junio del 79, Romero escribe lo siguiente: mi casa es casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Si Monseñor Romero estuviera vivo en este momento, seguramente hubiera dicho lo mismo, haciendo referencia, qué sé yo, por ejemplo, al Palacio Legislativo que se quieren construir los diputados. Seguramente Monseñor Romero retomaría esta parte de los textos bíblicos para afirmar o para denunciar que se ha hecho del gobierno o de los distintos gobiernos, se ha hecho también una cueva de ladrones. Seguramente Romero estaría pensando también o estaría invitando también a la población a que saliera a las calles a defender el agua potable, a que saliera a las calles a luchar por una pensión más justa. Es más, estoy seguro que Monseñor Romero sería uno de los principales abanderados en la reivindicación de volver al sector público nuevamente la administración de los fondos de pensión. Entonces, esos llamados que él hacía en ese momento son llamados que, si nosotros reivindicamos de la forma correcta la figura de Monseñor Romero, podríamos fácilmente aplicarlos a la interpretación de la realidad actual. Y más adelante, Romero afirma, en ese su acercarse a la gente, en ese caminar, como decía él, por el serpentario de la pobreza, en el cual él veía y escuchaba los clamores de su pueblo, precisamente por vivir en condiciones realmente indignas. Entonces, Monseñor se metía con la gente, caminaba con la gente, lideraba a su pueblo desde el pueblo mismo. Y en esa decodificación, él sabía que tenía que hacer una readecuación de los textos bíblicos para poder acercarse más a la gente y para poder formar precisamente toda esa conciencia. Monseñor Romero retoma, por supuesto, todo el trabajo organizativo que hicieron en los años previos a que él fuese la figura principal por las comunidades eclesiales de base. Lo importante acá
es que él retoma no solo esa experiencia acumulada, sino que también empieza a decodificar la realidad y empieza a decir cuáles son las formas de resolver los problemas. Por eso fue que la oligarquía le tenía tanto miedo a Monseñor Romero. Por eso fue que mandaron a asesinar a Monseñor Romero. No tanto por la figura o por lo que implicaba la figura de él en términos religiosos, sino por todo el proceso de formación de conciencia que él estaba logrando con toda la población. Entonces, ¿cuál fue la interpretación que hizo la oligarquía? Monseñor Romero es un problema. Monseñor Romero es un peligro. Y cuando se corre en peligro, lo que se hacen son ajustes. Entonces, ¿cuál fue el ajuste que se hizo? Asesinarlo. Y asesinarlo precisamente en el instante en que él estaba dando la misa. Podían haberlo asesinado en otro momento, podían haberlo asesinado, qué sé yo, en su casa o mientras se transportaba por las calles. Sin embargo, y esta es la parte que hay que reflexionar muy bien, es un hecho simbólico, no solo el hecho de haberlo matado, de haberlo asesinado, sino que haberlo asesinado precisamente en el momento en que él estaba dando o estaba leyendo su homilía. ¿Qué es lo que decía Monseñor Romero respecto de su papel y respecto de lo que la gente debería de hacer? Él decía que sus interpretaciones eran testimonios de una iglesia encarnada en los problemas del pueblo. Y en ese momento la represión era el problema más grande de la gente. Entonces él interpreta eso, él interpreta que hay que organizarse y él asume ese papel de liderazgo. No sería temerario afirmar que Monseñor Romero ha sido el líder más importante en toda la historia de nuestro país. No hay un líder que tenga ni por cerca las características de carisma, de lucidez, de valentía que tuvo Monseñor Romero. Y eso lo hace inmortal. Pero esa inmortalidad debemos saberla usar. Esa inmortalidad debemos recuperarla o debemos mantenerla, no solo reivindicándolo como un santo, como el único santo de toda América Latina, sino que, repito, leyendo de nuevo sus homilías, es decir, devolviéndole la voz a quien en su momento fue la voz de los sin voz. Y aquí quiero leer finalmente el llamado más importante que hace, o la denuncia más importante que hace Monseñor Romero, y que parece ser fue la gota que derramó el vaso para tomar la decisión de asesinarlo. Él escribe en la homilía del 23 de marzo de 1980: yo quisiera hacer un llamamiento muy especial a los hombres del ejército, y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: no matarás. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Y más adelante termina su frase de la siguiente manera, o termina su homilía de la siguiente manera: en nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Esa orden que da Monseñor Romero, esa orden que le da a los soldados de no reprimir a su propio pueblo, esa orden que da de cesar la represión, fue literalmente lo que puso a temblar a la oligarquía. Y la puso a temblar porque sabía del peso y de la autoridad moral que Monseñor Romero significaba para mucha gente en este país. Conmemoremos la figura de Monseñor Romero. Han pasado 39 años, conmemorémoslo, definamos por fin la autoría intelectual de su asesinato,
pero sobre todo, reivindiquemos la figura de Monseñor Romero como el líder histórico, el hombre concreto. Y eso podemos lograrlo únicamente si volvemos de nuevo a leer sus homilías. Muchas gracias.